ya me han presentado, mi nombre es Carmen, trabajo en el área de ingeniería hidráulica y tanto mi trabajo como mi tesis ahí se centran en el uso de las TICs para implementar riego de precisión en cultivos leñosos, que es justamente de lo que voy a hablar en esta ponencia. En concreto, el trabajo que voy a presentar es parte del trabajo que sirvió para la publicación del primer artículo. El objetivo era crear un sistema de apoyo a la toma de decisiones que permitiese realizar una programación de riego óptima para 7 días en cultivos leñosos y que además, mediante la recopilación de datos tomados en campo, toda esa información sirviese para hacer un análisis del uso del agua. Y para ello lo que se usaron fueron dos indicadores, que fueron el de huella de agua y el indicador de adecuación de riego, de suministro relativo de riego, que es el indicador RIS. Para ello lo que se hizo fue diseñar un modelo que estaba compuesto por 4 módulos interconectados entre sí, un módulo de características de la plantación en el que el usuario lo que hacía era introducir información para caracterizar cuál es su explotación, su red de riego, su cultivo. Un módulo de datos de monitorización de clima y riego, que lo que hace básicamente es recopilar la información tanto climática como de los sensores que había dispuestos en campo, y luego toda la información recopilada por esos dos módulos servía para alimentar los dos módulos de cálculo, el de programación de riego y el de análisis de uso del agua, que son los que iré explicando a continuación. En cuanto al módulo de características de plantación, simplemente destacar que el usuario tenía que introducir información sobre el cultivo, la red de riego y también sobre aspectos de manejo, como por ejemplo la estrategia de riego que se podía seguir, que el modelo permitía elegir entre el riego deficitario controlado o sostenido o enfocado a cubrir las necesidades completas del cultivo. Y ya pasando al módulo de datos de monitorización de clima y riego, básicamente este módulo recopilaba datos tanto climáticos como de los contadores de riego que se instalaron en la finca y de las sondas de humedad. En cuanto a los datos climáticos, se usaban tanto datos predictivos como datos históricos. Los históricos se tomaban de las redes de estaciones agroclimáticas de la Junta de Andalucía y se tomaban tanto el dato de precipitación y evapotranspiración de referencia del día previo, que se utilizaban para calcular diariamente un balance de agua en el suelo, que se complementaba con la información de las sondas de humedad, y también se tomaba toda la serie histórica de evapotranspiración de referencia de la estación agroclimática más cercana a la finca. Esa información servía para hacer al final un reparto de dotación, de la dotación existente en esa campaña, de forma que esa dotación se pudiese aplicar de forma proporcional a las necesidades del cultivo en la ubicación en la que estaba la finca. Y entonces, en última instancia, lo que se tenía era un límite diario de riego, que no se podía exceder si no se quería exceder la dotación. No obstante, ese reparto inicial puede luego, el real, diferir de ese inicial, y ese consumo real quien lo registra es el contador de riego. Por eso, con la información del contador, en función de la dotación que fuese restando cada 15 días, se recalculaban esos límites de dotación. Y en cuanto a los datos de predicciones climáticas, se tomaban de la web del tiempo y AEMET, que se usaban para hacer predicciones de evapotranspiración de referencia y precipitación, que se usarían para determinar las necesidades del cultivo. Pasando ya al módulo de programación de riego, realizaba distintas tareas. La primera de ellas era determinar el déficit de humedad en el suelo para determinar el momento de riego, si era necesario regar o no. Y para ello se determinaba el déficit de humedad tanto teórico como el real. El teórico se usaba esta expresión, que es la expresión de balance teórico de agua de la FAO, en la que lo único que hacemos es utilizar datos de evapotranspiración de referencia de la estación agroclimática más cercana, y lo mismo que la de precipitación. Y en el caso de riego, lo que se usaba era el dato real de riego registrado por el contador de la finca. En cuanto al déficit de humedad real, lo que utilizábamos esta expresión, que también la propone la FAO, para determinar el déficit de humedad inicial en el suelo, y lo que utilizábamos aquí, lo que incorporábamos eran los datos de los sensores de humedad que teníamos en campo. De forma que al final el déficit de humedad del día actual, para el primer día que se hace la programación de riego, lo que hacía era esta comprobación. Se comprobaba si el contenido de humedad en el suelo era superior a la capacidad de campo, entonces el déficit de humedad era cero, y en el caso contrario nos quedaríamos con el valor que era mayor de los dos. Como el modelo lo que hace es una programación para 7 días, para los días futuros, para determinar el momento de si es necesario regar o no, se utiliza también esta expresión del déficit de humedad teórico, solo que la alimentamos con predicciones de evapotranspiración de referencia, de precipitación, y en la lámina de riego se considera que la que se aplica es la que se recomienda el propio modelo. Luego, otra de las tareas que hace es determinar los requerimientos diarios de agua y la dosis teórica de riego, y para ello lo único que hacemos es utilizar también predicciones climáticas y los coeficientes de riego que correspondan a la estrategia que selecciona el usuario.
Y en este trabajo también se propuso una metodología sencilla para determinar la precipitación efectiva, que lo que hacía era determinar este elemento en función de la precipitación bruta y de la capacidad del suelo para almacenar agua, que dependía del déficit de humedad en el suelo el día previo, más la capacidad de almacenar agua que gana en el mismo día debido a las pérdidas por evapotranspiración o transpiración. Por tanto, al final, la decisión de riego que hacía el modelo era que primero, en primer lugar, comprobaba si había suficiente agua en el suelo. Si había suficiente agua en el suelo, el tiempo de riego era 0. En el caso de no ser suficiente, la siguiente comprobación era ver si nos limitaba la dotación. En el caso de que limitase la dotación, los requerimientos reales de riego eran iguales a los teóricos calculados, y en el caso de que limitase la dotación, pues los requerimientos reales eran iguales al límite de dotación. Con esos requerimientos se determinaba el tiempo teórico de riego mediante esta expresión, y simplemente para conocer el tiempo de riego real lo que se hacía era comprobar si había algún tipo de límite de horas de riego, por ejemplo por la tarifa eléctrica. Pasando ya al módulo de análisis de uso de agua, uno de los indicadores que comentaba que se usaba era el de huella de agua, que este indicador lo que hace es indicar la cantidad de agua total que es necesaria para producir un determinado producto. Y se obtiene como la suma de la huella de agua azul y la huella de agua verde. Por tanto, para calcular este indicador se necesita información de la producción y también de agua azul, que al final es el agua de riego que se aplica y que estamos contabilizando con los contadores que se instalan en la finca. Y en el caso del agua verde, aparte de la producción, necesitamos el agua verde usada por el cultivo, que es un concepto análogo al de precipitación efectiva, y por tanto se obtenía a partir del sumatorio de la precipitación efectiva que calculábamos diariamente con la metodología que he comentado anteriormente. Por último, el indicador RIS lo que hace es relacionar la cantidad de agua real aplicada, que ya la recopila el módulo de huella de agua, y con relación a los requerimientos teóricos de agua del cultivo, que son los que puede calcular el módulo de programación de riego. Entonces, aprovechando toda esa información, se obtenía este indicador, que cuando tiene un valor inferior a 1 indica déficit de riego, y cuando tiene un valor superior a 1,2 indica que es un riego excesivo. Esta metodología se puso a prueba en una explotación comercial de naranjo ecológico en Fuente Palmera. Para la campaña en la que se probó, la dotación fue de 5.000 metros cúbicos por hectárea y la producción que se obtuvo fueron 16.500 kilos por hectárea. Lo que se hizo en esa explotación fueron instalar contadores y sondas de humedad, y se testeó el modelo. Lo que se hizo fue simular dos escenarios distintos correspondientes a dos estrategias de riego diferentes, y se compararon con el manejo real que hizo el agricultor ese año. En este primer escenario, lo que se aplica a una estrategia enfocada a cubrir las necesidades completas, cabe destacar que nunca se cubren las necesidades completas, porque el modelo siempre ajusta la aplicación de agua a la dotación existente. La dotación era 500 milímetros, vemos como el modelo consigue ajustar el riego a esa dotación, y la precipitación efectiva, siguiendo esa estrategia, hubiese sido de 247 milímetros. Al aplicar una estrategia de riego controlado, lo primero que vemos es que se consiguió reducir a un 20% la aplicación de agua de riego, bajando de 495 a 403. Y también destaca el hecho de que el déficit de humedad en el suelo, que se alcanza valores más altos, lo que es indicativo de que se hace un mayor aprovechamiento de la humedad en el suelo, que lo podemos ver reflejado en este valor de precipitación efectiva, que tiene un valor superior a 266 al que se obtiene con la otra estrategia. Y por último, el manejo real, vemos que el objetivo que tenía el agricultor era que quería hacer un uso máximo de la dotación, aprovechar al máximo la dotación que tenía. Entonces, ese objetivo coincidía con el que veíamos anteriormente, con el de necesidades completas, que fue el que se le recomendó al agricultor, y vemos que ciertamente el riego que aplica es prácticamente el mismo que el recomendado. En el otro caso son 495 y el agricultor aplicó 497. Sin embargo, el manejo de riego que hace el agricultor es muy diferente. Vemos que el agricultor daba riegos más largos y menos frecuentes. Eso lo que afectaba era al déficit de humedad en el suelo. Incluso vemos que a mitad de campaña se aplican riegos cuando el déficit de humedad no ha alcanzado el umbral de riego, y entonces esto en definitiva se traduce en un menor aprovechamiento de la humedad en el suelo, que se ve reflejado en el valor de precipitación efectiva, que con este manejo es de 238 frente a los 247 que se podrían alcanzar siguiendo la recomendación. Y por último, con los datos reales, el modelo lo que determinó es que el
valor del RIS es de 0,7, es decir, que era un riego deficitario. Vemos que los requerimientos de agua del cultivo fueron bastante superiores a la dotación de agua, por eso es un riego deficitario. Y la huella de agua lo que indica es que fueron necesarios 445 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de naranja. Y ya por último, como conclusión, puedo decir que el modelo pues, se ha validado para naranjo, que también sirve para olivar. Permite comparar el uso de agua de riego, precipitación efectiva y déficit de humedad en el suelo de distintas estrategias, y la metodología de cálculo de precipitación efectiva pues, ha permitido comparar el aprovechamiento de agua en el suelo de distintas estrategias de riego. No obstante, pues, bueno, el modelo tiene sus limitaciones que se pretenden afrontar con los futuros trabajos. Una de esas limitaciones es que se comprobó que al utilizar el modelo de balance teórico de la FAO para hacer predicciones del déficit de humedad en el suelo, pues esas predicciones, ese dato va perdiendo precisión conforme nos alejamos del día presente. Entonces, uno de los objetivos del próximo trabajo es hacer un modelo predictivo que sea capaz de estimar con mayor precisión la evolución de la humedad en el suelo, y para ello lo que se va a utilizar para entrenar ese modelo pues, son datos de los sensores que se han ido instalando en campo, los de que se instalaron en este proyecto y otros que se han instalado también más recientes, para conseguir en definitiva determinar de forma más precisa el momento del riego.